vamos a tocar el caso de Latinus y quiero arrancar primero, antes de eso, recomendándoles un libro. También en nuestro programa tenemos una sección de literatura y quiero aprovechar, de acuerdo al tema, para recomendarles este libro que es de Álvaro Delgado. Se llama El Yunque, la ultraderecha en el poder. Es un libro muy interesante, tiene un prólogo de Julio Scherer García, quien fue el fundador de la revista Proceso y además uno de los grandes periodistas que ha tenido nuestro país. Pues Álvaro Delgado se estrenó con este libro, es su primer libro, su ópera prima, y en este libro pues nos detalla cuáles son las implicaciones de la detentación del poder de estos grupos de ultraderecha. Se los recomiendo mucho y quise hacerlo porque el día de hoy vamos a tocar precisamente un tema que tiene que ver con Álvaro Delgado. Pues resulta que este periodista que acaba de renunciar precisamente a la revista Proceso, que tenía un programa en la Octava junto con Alejandro Páez llamado Los Periodistas y que va a continuar afortunadamente. Yo considero que este par de comunicadores es de los periodistas de más ejemplo y de quien más le podemos aprender quienes nos dedicamos a los medios de comunicación. Bueno, pues Álvaro Delgado realizó una investigación para el medio de Sin embargo, en la cual pues su fuente principal tuvo que ver con saber quién estaba auspiciando al medio de comunicación Latinus. Latinus es un medio que se colocó a partir de que a Carlos Loret de Mola y a Víctor Trujillo, alias Broso, pues pues ya no trabajaron en Televisa, idearon salir con esta plataforma y ha tenido muchísimo éxito. La verdad es que ha tenido una audiencia muy buena y de lo que trata su medio de comunicación tiene que ver exclusivamente con golpear, criticar, señalar los errores de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República. Bien, pues les contaba que Álvaro Delgado escribió un artículo que se publicó en Sin embargo. El artículo decía: una red de políticos prominentes y empresas con acceso a dinero público está detrás de Latinus. Y aquí pone el dedo sobre la llaga Álvaro Delgado diciendo quiénes son los nombres de los patrocinadores de este portal, de este medio de comunicación, y señala textualmente a Patricia Olamendi, a su hijo Miguel Alonso, y también pues algo que nos llamó mucho la atención, al secretario privado del gobernador de Michoacán, Silviano Aureoles. También señala a Marco Antonio Estrada Castilleja, pues él es el secretario privado del gobernador, y señala también al clan de Roberto Madrazo, a su hijo y a su yerno. Entonces, pues esto abrió pues un gran canal ahí de debate público, en el cual pues cuando lanzó esto Álvaro Delgado, pues se le echaron encima. En las redes sociales hubo muchísimas críticas a su figura, lo acusaron de ser un vendido, de ser un palero del gobierno, y bueno, pues después de haber lanzado este artículo, pues también se presentó en la mañanera. Vamos a ver un fragmento de su participación de Álvaro Delgado en la conferencia de prensa matutina de la Presidencia de la República. Acerca de la investigación que realizaste, pues es creíble, sí tenía información. ¿Que Roberto Madrazo estaba detrás de Latinus? Sí. No él, sino familiares de él, como personas vinculadas al gobernador de Michoacán y a quien fue subsecretaria de Relaciones en el gobierno de Vicente Fox. Patricia Olamendi. Sí, tenía yo la información, porque aquí llega de todo, ya no hay espionaje, pero hay mucha inteligencia.
regresando al tema, la implicación que tiene que Roberto Madrazo esté atrás del financiamiento de Latinus, pues no es cosa menor, es algo muy importante. Roberto Madrazo se ha ubicado en la historia de la política en México como uno de los principales enemigos de Andrés Manuel López Obrador, siendo los dos de Tabasco. Bueno, Roberto Madrazo ocupó la gobernatura con una fuerte queja de Andrés Manuel López Obrador acerca del fraude, que ganó la gobernatura a través de un fraude. Y bueno, también Roberto Madrazo pues se ha destacado por ser presidente del Partido Revolucionario Institucional y bueno, pues se le conoce también por haber sido candidato a la presidencia de la República en el 2006. Curiosamente, a Roberto Madrazo no le hizo mella, no le importó el fraude que se efectuó para que Felipe Calderón ocupara la presidencia. Y también hay un dato que refleja mucho la personalidad de Roberto Madrazo. Tiene que ver con una trampa que hizo cuando corrió un maratón en Alemania. Resulta que Roberto Madrazo no corrió completo el maratón, hizo una trampa y llegó a la meta. Y pues fue un escándalo muy grande, que por cierto nos enteramos de él a través del programa de Víctor Trujillo en esa época, de Broso, quien hizo mofa y ridiculizó muchísimo a Roberto Madrazo por haber hecho esta trampa. Bien, pues el contexto en el que se maneja, se preguntarán, pues, ¿qué tiene de malo que este clan, que el secretario particular del gobernador de Michoacán, pues financia Latinos? Pues tiene que ver con que pues estamos ante un medio de comunicación que podría no ser un medio libre y que tengan alguna consigna política y que por lo tanto pues sus métodos y sus investigaciones pues estén totalmente sesgadas. Vamos a ver qué dijo Latinus en relación a esto. Pues mandaron una carta. En esta carta a la opinión pública, me imagino, es una carta que tiene un estilo muy, muy emocional. Vamos a leerlo. Latinus es una plataforma binacional. Quiere decir que Latinus pues tiene dos nacionalidades. Está en Estados Unidos y está en México. Y recordemos que en el reportaje de Álvaro Delgado, pues lo que le llama la atención es que en México no pagan impuestos. Eso es lo que se tiene que perseguir. Y aquí pues empezamos con otro problema. Cuando la unidad de inteligencia financiera o alguien le reclame a Latinus que por qué no pagan impuestos, por qué evaden impuestos, pues seguramente ellos dirán que los están persiguiendo por su gran trabajo periodístico que están haciendo. Ellos dicen que están comprometidos con los tiempos en que nació el canal Latinus, que es tiempos de asedio oficial a la crítica en México y a otras latitudes. No sé a qué se refiere, la verdad, con el asedio oficial. Yo tengo entendido que los temas de censura pues terminaron ya cuando Enrique Peña Nieto y Calderón trataron de callar a reporteros, entre ellos a Carmen Aristegui, que son los casos más sonados. Pero bueno, seguimos con la carta. Dice Latinus: el trabajo periodístico que hemos desarrollado irrita a Palacio Nacional al grado de mover los hilos de su aparato de experiodistas convertidos en defensores del poder en turno. Se refieren a Álvaro Delgado. Ellos están suponiendo, están infiriendo que Andrés Manuel López Obrador pues le pidió a Álvaro Delgado que hiciera el reportaje, que lo presentara, así como cuando Víctor Trujillo presentó el tema de las ligas, así, ellos creen que así ocurrió lo mismo en este caso. Definitivamente mi opinión de Álvaro Delgado se aleja muchísimo de que él se pueda prestar a este tipo de contubernios. Dice además Latinus: el gobierno de México quiere enviar una seña inequívoca de intimidación a periodistas, creadores e inversionistas para que Latinus sea un medio satanizado por el poder. Y hace una declaración enfática. Dicen: es sencillo, ni Roberto Madrazo, ni Silviano Aureoles, ni el gobierno de Michoacán, ni Patricia Olamendi tienen que ver con el medio. Pues no, tiene que ver su equipo de trabajo, su familia de Roberto Madrazo, tiene que ver el secretario de Silviano Aureoles, tiene que ver el hijo de Patricia Olamendi.
Pues esto es lo que dijo Latinus, prácticamente pues se deslinda de Roberto Madrazo, pero les voy a mostrar qué dijo Roberto Madrazo en una entrevista que le hiciera Ciro Gómez Leiva el pasado 30 de marzo. Vamos a escucharlo. Las versiones de que tú eres el dueño y quien financia un proyecto pues que ha sido muy exitoso, que es el proyecto de Latinus, Roberto. Latinus. Sí. Efectivamente, como tú decías, bueno, ¿cómo podemos convocar a que la gente se mueva? Yo creo que con ese tipo de acciones, generar reflexión, generar debate, abrir espacios como estos donde se puede desnudar lo que el presidente hace en las mañaneras para no tocar las realidades que el país vive, los problemas que enfrenta. Vemos un presidente sin conocimientos, convertido en un agitador social, no en un estadista desde la presidencia de México. Y él ataca y usa sus medios, sus conexiones, sus redes, subordinados, sus redes para atacar. Y el ataque de Latinus lo esperábamos. Es un ataque en donde se veía venir que atacaría a Alexis Villerno, a Federico Mijo, por estar trabajando en este esfuerzo. Algunos de manera directa, otros son ellos dos, ideas. ¿no?, quienes dirigen el proyecto. Básicamente, junto con otro equipo, están en ello. Tienen ya un tiempo haciéndolo de manera exitosa. Porque ves cómo se ha criticado. Dicen, ¿cuáles son las manos oscuras que mueven Latinus? Pues, bueno, en el medio sabemos de hace mucho tiempo, ¿no? Sí, no es algo oculto, es algo que se conoce, en donde ellos han hecho uso de esta libertad de crítica, de libertad de expresión, para poder señalar cuáles son los temas centrales que el país necesita abordar para salir de la crisis en la que estamos, tanto de salud económica, política, social. ¿Y no los han intimidado, Roberto? No, hasta ahora no. Pero bueno, no estamos exentos de que esto pueda pasar, como seguramente puede generar algún enojo en el presidente, que se digan... Pues muy bien, dice explícitamente Roberto Madrazo, pues que ya se esperaban esto por parte de la Presidencia de la República. Señala Ciro Gómez Leiva que pues en los medios ya se conocía este asunto. Le preguntaron al presidente de la República, Álvaro Delgado, le pregunta si el presidente conocía acerca de que estaba detrás el dinero de los Madrazo auspiciando a Latinus. El presidente dijo que sí, y a pesar de que Ciro Gómez Leiva y el presidente digan que sí se sabía, pues en la opinión pública no lo conocíamos. Y es algo importante también recalcar que la carta de Latinus no tiene que ver nada con la declaración de Roberto Madrazo, pues en realidad se contradicen. Latinus dice que no tiene nada que ver, pero al final Roberto Madrazo adopta una posición de liderazgo ante las acciones que se están llevando a cabo para, según él, pues contrarrestar las cosas negativas que se está llevando a cabo el presidente de la República. Ante este tema yo quisiera darles mi opinión muy personal, y es que tiene mucho que ver con la participación de Víctor Trujillo y de Carlos Loret de Mola en los medios de comunicación. No tiene mucho que se le acusaba a Víctor Trujillo de ser misógino y machista en los programas que tuvo anteriormente, donde pues se ve claramente que cosifica a las mujeres. Él salió diciendo que no tiene nada que ver su pensamiento con la representación que hace del personaje, personaje de payaso vestido con andrajos, con una peluca verde, pues que habría que separarlo. Y esto me da pauta a darle la razón a Víctor Trujillo. Víctor Trujillo no es un periodista. Víctor Trujillo es un excelente actor y además con una inteligencia muy aguda. Pero es eso, es un actor, es alguien a quien se le paga para representar un papel y para decir pues lo que él tenga que decir. De esta manera, pues lo vimos muchas veces criticando a expresidentes. En esta ocasión, pues critica a Andrés Manuel López Obrador, pero no lo hace de manera a título personal como Víctor Trujillo. Tomando sus palabras, pues él lo hace en la representación de un payaso que pues da estos mensajes. No tendría nada que ver con otro tipo de personajes
como el gran Jesús Martínez Palillo, que se enfrentó al poder, pues también caracterizado, pero siempre dando la cara. Hay eventos de censura que le provocaron pues llegar a la cárcel, y pues no tiene nada que ver con lo que hace Broso. Broso lo que hace pues es un papel que representa, y por lo tanto pues sus opiniones pues no pueden tomarse de manera seria. Pues solamente pues es alguien a lo cual si lo tomáramos con seriedad no podríamos reclamarle, porque él dirá, pues es que lo dice mi personaje, yo no lo digo y a mí me pagan para decirlo. No es el caso de Carlos Loret de Mola. Carlos Loret de Mola pues sí tiene una formación periodística, pero desde mi punto de vista ha perdido lo que le da sentido a un periodista, que es la credibilidad. Es el activo que tiene un periodista, y desgraciadamente pues Carlos Loret de Mola lo perdió, pues acudiendo a trampas, a montajes, a simular que lo están balaceando en el Medio Oriente, a simular que rescatan a secuestradores, pues ha perdido totalmente toda la credibilidad. Entonces, cuando Carlos Loret de Mola lanza acusaciones al presidente, por ejemplo, que el Tren Maya tiene como objetivo crecer la plusvalía de la casa de Andrés Manuel López Obrador, pues obviamente se expone a que el presidente, utilizando una técnica de réplica, pues lo exponga y lo ridiculice, diciéndole, pues, te cambio la plusvalía de la casa que tengo por el departamento que tienes en Miami. El fondo teórico de esto tiene mucho que ver con los mecanismos de transformación, con los mecanismos del cambio. En cualquier lado donde se gestionen cambios estructurales, siempre vamos a ver tres escenarios. Está el pasado, que son las cosas que queremos cambiar; el presente, donde se ejecutan estrategias, se ejecutan tácticas para hacer el cambio; y el futuro, que es a donde tenemos que llegar. Cuando le preguntan al presidente de México, pues, ¿cuál es el objetivo del gobierno?, él, de manera muy ocurrente, se para en un solo pie y dice, pues lo que me tarde en decir mientras estoy parado en un solo pie, dice, combatir la corrupción. Para combatir la corrupción, pues obviamente habrá que analizar cómo era el antes, cuáles son los mecanismos por los cuales nos vamos a acomodar a lo que será el futuro de lo que queremos que logre esta transformación. En este caso, pues todos estamos de acuerdo, quienes tienen filia o fobia por Andrés Manuel, pues estarán de acuerdo que México requiere una profunda transformación para erradicar la corrupción que nos instaló el PAN y el PRI durante muchísimos años. Ahí yo creo que nadie está en desacuerdo.